Vamos a ver otra manera de entender el slap, que sería a partir de células rítmicas. Esto a mí me ha servido para estudiar slap, para mejorar mi técnica, para acabar de sentar rítmicamente mis golpes de pulgar, los hammer-ons, etcétera, etcétera. Y os invito a que también la estudiéis para profundizar un poco más en esta técnica. El slap a partir de células rítmicas. ¿Qué es una célula rítmica? Bueno, para mí una célula rítmica es una porción de un patrón o de un groove, ¿vale? Un patrón o un groove es, ya sabéis, esto se puede dividir en pequeños fragmentos que podemos ir estudiando individualmente y yo los llamo células rítmicas, ¿vale? La célula rítmica más pequeña para mí sería la de 2 notas. Y 2 notas pueden ser simplemente un hammer-on, ¿vale? El hammer-on es dar un golpe de pulgar en una nota, por ejemplo un re, y con la mano izquierda tocar otra nota en la misma cuerda, en este caso un mi, ¿vale? Esto para mí es una célula rítmica de 2 notas. Y os propongo unos ejercicios, ¿vale?, para que podáis practicar esto. Aquí tenemos un compás dividido en 16 partes, 16 semicorcheas, perdón, 4 en cada tiempo, ¿no? Entonces lo que haremos es poner un mi como nota base en el primer tiempo y a partir del segundo tiempo vamos a ir rellenando todas las semicorcheas a través o a partir de células rítmicas. Ahora estamos hablando de células rítmicas de 2 notas solamente, hammer-ons, ¿no? Pues lo que voy a hacer ahora es rellenar el compás, o sea, los tiempos 2, 3 y 4 del compás con estos hammer-ons. Vale, pues ya tenemos el compás preparado. Hemos puesto la cuerda al aire de mi, aquí en el tiempo 1. Y luego a partir del 2, solamente células de 2 notas, hammer-ons en este caso, ¿vale? Nos caben pues hasta 6 hammer-ons porque son 12 semicorcheas lo que entran dentro de 3 tiempos. Vamos a poner la base rítmica y vamos a entender esto. 3 y mi, 2, 3, 4, mi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, mi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, mi. ¿Vale? Cada 1, 2 es un hammer-on, son 2 semicorcheas, ¿vale? O sea que esto sería mi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y mi. Estoy utilizando notas de la pentatónica menor de mi para vuestra información, ¿vale? Es una manera de estudiar este concepto que es muy fácil. Estamos utilizando mi menor como referencia armónica. Entonces podemos utilizar las notas de la pentatónica menor de mi, que serían mi, sol, la, si, re, mi, sol, la, si, re, mi. Esto es la pentatónica menor de mi, ¿vale? En esta pentatónica podemos encontrar maneras de tocar hammer-ons. Yo estaba tocando un hammer-on entre la y si, entre re y mi, y entre sol y la, ¿vale? Estaba utilizando estos 3 que están en los trastes 5 y 7, ¿vale? Pues nada, volvemos aquí. Sería mi en el primer tiempo y a partir del segundo he hecho 6 hammer-ons. De la a si, de re a mi, de sol a la, volviendo para atrás, de re a mi, de la a si, y aún me ha dado tiempo de tocar un último hammer-on entre re y mi, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi. Con una base rítmica. 3 y 1. Ta 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 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, vamos a ver ahora una célula rítmica de 3 notas. Vamos a aprovechar la que hemos utilizado aquí, un hammer-on, y añadiremos una nota muda, que la tocaremos con el dedo pulgar. O sea que es hammer-on y una nota muda, ¿vale? 3 notitas. Y vamos a ir poniendo esta célula rítmica de 3 notas una tras de otra, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
recordamos que las notas mudas se consiguen poniendo los dedos encima de la cuerda, pero sin presionar, ¿vale? Entonces lo que haremos ahora es rellenar los tiempos 2, 3 y 4 del compás con células rítmicas de 3 notas, esta que hemos dicho del hammer-on más una nota muda. O sea que ahora vamos a cambiar el ejercicio, ¿vale? Y vamos a poner pues esta célula rítmica, 3 notas, en esta parte de aquí. Vale, pues ya lo tenemos. Esto sería el hammer-on, S y H, S porque es un golpe de pulgar, H porque es mano izquierda, y otra S que sería la nota muda, ¿vale? La célula rítmica es esto de aquí. La podemos hacer 4 veces, ¿vale? Dentro de los tiempos 2, 3 y 4, ¿vale? Porque son 12 notas y lo que estamos utilizando es una célula rítmica de 3. Entonces, 3 por 4, 12. Esto sería 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Vale? Fijaros que los tiempos caen en sitios diferentes. Es como que estamos haciendo un desplazamiento de 3 notas contra 4. Aquí el tiempo fuerte cae en la S, en el golpe de pulgar del hammer-on. En el tercer tiempo, el tiempo cae en el hammer, en la mano izquierda. Aquí en el cuarto tiempo nos cae dentro de lo que es la nota muda, ¿vale? O sea que ya veréis que hay una sensación de desplazamiento aquí, desplazamiento rítmico. Voy a poner la base y lo tocamos. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Esto lento sería mi, hammer-on, nota muda, hammer-on, nota muda. Vale, estoy haciendo 4 hammer-ons, de la a si, nota muda, de re a mi, nota muda, de sol a la, nota muda, y de re a mi otra vez, y nota muda, ¿vale? Mi. ¿De acuerdo? Ahora que hemos trabajado las células rítmicas de 2 notas y de 3, lo que podemos hacer es combinarlas, ¿vale? Y aquí os voy a proponer, pues, otro ejercicio muy interesante, ¿vale? Lo que voy a hacer es poner, pues, células rítmicas de 2 y de 3 de manera aleatoria y luego vamos a intentar tocarlo, ¿vale? Vale, pues aquí tenéis un ejercicio de ejemplo en que he combinado células rítmicas de 3 y de 2. He empezado por una de 3, luego una de 2, 3, 2 y 2, ¿vale? Voy a poner la base rítmica a 80 BPM y vamos a intentar entenderlo. 2, 3 y mi. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, ¿vale? O sea que es mi, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Es quizá un poco difícil, pero vamos a ir más lento si un caso. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Aquí hay un movimiento ya interesante. No es un típico patrón que va ahí clavado a los tiempos, sino que hay un pequeño movimiento rítmico que creo que es muy interesante. Total. 3 y mi. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Vamos a intentar tocarlo, ¿vale? Mi. 3 y mi. Otra vez mi. ¿Vale? Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 y mi otra vez. Lo que he utilizado aquí es el la y el si, la, si, nota muda, re, mi, sin nota muda, la, si, nota muda, re, mi, la, si. ¿Vale? Otra vez con la base rítmica. 2, 3 y...
Vale, ya veis que es interesante porque nos estamos obligando a tocar el hammer-on en distintos sitios y resulta o sea, el resultado es bastante curioso, ¿no? Realmente os podéis inventar cualquier ejercicio, ¿vale? Teniendo en cuenta que vamos a utilizar estas células rítmicas a partir del segundo tiempo, ¿vale? Tenemos 12 semicorcheas con las que jugar y podemos combinar células de 2 y de 3. Podríamos hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Eso sería una opción. Hay 1000 combinaciones diferentes que puedes hacer aquí. Proponerlas y luego intentar tocarlas. Eso es lo divertido de este ejercicio, que tú mismo te haces tus ejercicios y luego descubres nuevas maneras de tocar pues, un patrón que es bastante parecido.